yo comienzo a tener no sospechas, certezas muy grandes que hay que empezar por el cártel de Tabasco. Si vamos a buscar sospechosos, Sí, comencemos a buscar en casa. el enriquecimiento muy explicable, no inexplicable, muy explicable, de Andrés López Beltrán, de Gonzalo López Beltrán. Vamos checando qué pasó con la barredora de Adán Augusto López, porque ahí hay un estilo de vida que está aprobado por todos lados, que fluían a borbollones más rápido que el gas fracking, los dineros allá en Tabasco. Pregúntenle a algunos bancos suizos sobre las cuentas de Amílcar Olán. Pregúntenle a otros tantos bancos de Tokio, de Singapur, sobre lo que mandaron allá los amiguitos de Andy López Beltrán. La sola sospecha de Imagínate. que yo llegue a pensar que están lavando dinero, te puedan detener sin pruebas y tú tengas que defender desde la cárcel. Como decíamos ayer, jueves, yo comienzo a tener no sospechas, certezas muy grandes que hay que empezar por el cártel de Tabasco. Si vamos a buscar sospechosos, Sí, comencemos a buscar en casa. el enriquecimiento muy explicable, no inexplicable, muy explicable, de Andrés López Beltrán, de Gonzalo López Beltrán, de Amílcar Olán, de todo el séquito de amiguitos de los hijos del presidente. Vamos checando qué pasó con la barredora de Adán Augusto López, porque ahí hay un estilo de vida que está aprobado por todos lados, que fluían a borbollones más rápido que el gas fracking, los dineros allá en Tabasco para Adán Augusto López, y no se diga del jefe de jefes, Audomaro Martínez, que de la inteligencia, del sistema de inteligencia cuatroteísta, mangoneaba lo mismo migración que aduanas, que huachicol, etcétera. Vamos comenzando por ese lado. Necesitamos golpes de credibilidad. ¿Para qué se rasgan las vestiduras buscando a gente que si se le ve que parece que tiene un poquito más de dinero? Aquí no parece, lo tienen ya manos llenas. Pregúntenle a algunos bancos suizos sobre las cuentas de Amílcar Olán. Pregúntenle a otros tantos bancos de Tokio, de Singapur, sobre lo que mandaron allá los amiguitos de Andy López Beltrán, Rodrigo. Pues a ver, Ramón, la, la presidenta en este momento está siguiendo el script de Palenque, el script del quien fue su antecesor, Andrés Manuel López Obrador. En el tema de los desaparecidos, ni los veo ni los oigo. A ver, hay que poner en Pues es que están perspectiva, desaparecidos, Rodrigo. Pues No, y no bueno, los puede. desaparecen sobre desaparecer. O sea, desapareciendo los sí, desaparecidos, sí, sí. pero pongamos en perspectiva lo que sucedió, porque es algo inédito incluso para el nivel de Naciones Unidas. El Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada invoca el artículo 34 de una convención de este tema, donde dice, le estamos pidiendo al secretario general de la ONU que lleve ante la Asamblea General, es decir, donde están representados todos los países, el indicio de una alerta porque en México se están cometiendo crímenes de lesa humanidad. Lo vemos en Sinaloa, lo vemos en Patrocinio, Coahuila, lo vemos en el Rancho Izaguirre de Teuchitlán, lo vemos en Tamaulipas. Y el gobierno mexicano dice, eso ya no existe en este momento. Es una respuesta pobrísima. Y si una alerta internacional de nada más y nada menos que de la ONU está invitando a que se establezcan mecanismos claros de investigación, entre otras cosas, de los vínculos que existen entre los agentes del Estado y la delincuencia organizada, entonces yo no sé qué tiene que pasar en este país para empezar a resolver el problema de las desapariciones, para empezar a resolver el problema de que aquí se cometen crímenes de lesa humanidad. A ver, lo decía el analista Jacobo Dayan, en el caso del huachicol fiscal, el barco que trajo petróleo de contrabando y gasolina de contrabando también traía armas. ¿Qué quiere decir eso? Que quienes están armando a los cárteles, pues llevan la anuencia de agentes del Estado. Por ende, todos los grupos paramilitares que representan el grueso de la responsabilidad de esta crisis de desaparecidos Están coludidos. están coludidos con el Estado, por supuesto. Eso es una realidad a la cual el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no puede cerrar los ojos. Y la parte de la facultad que la Suprema Corte de Justicia de la Nación
le entrega la unidad de inteligencia financiera, creo yo que es muy, muy peligrosa. Mucho. Primero porque históricamente en este país la UIF se ha utilizado como un aparato de represión. Están primero los principios políticos y después los principios de seguridad nacional. Y yo me quedo con una frase que creo que es la más reveladora de que sí se está construyendo un proyecto autoritario, que es de Lenia Batres en esta discusión que hubo esta semana en la Suprema Corte. Dice, todos los fines del Estado son motivo de protección constitucional y cualquier afectación a esos fines debería ser inconstitucional y por ende debería ser punible. A ver, esta es la administración, esta es la admisión absoluta y total del régimen que se está intentando construir o que ya se está construyendo. Porque al único tema que la presidenta Claudia Sheinbaum le está entrando de fondo, porque sí, a la economía recibe a Larry Fink, pero todavía mantiene ahí los vetos a la reforma de la ley de amparo, mantiene ahí la prisión preventiva oficiosa para asuntos fiscales. Si nos vamos al tema de seguridad, sí hay un cambio importante con la política que ha seguido Omar García Harfuch, pero la reforma de las fiscalías, que es el asunto toral y más importante, no se mete. En el único lugar donde sí se mete al fondo es en la construcción de este proyecto autoritario. El plan C, la reforma judicial, la reforma electoral y, por supuesto, facultades de represión como las que ya le asignó la Suprema Corte a la UIF. Convertir a la UIF y al SAT en la Gestapo mexicana, Marcela. Pues hoy Morena es la desesperanza de México, no es la esperanza de México. Porque si vemos, vean mi editorial de hoy en la noche, si vemos a las madres buscadoras, ellas pagan no solamente por el pico y la pala, siguen haciendo colectivos para la misma madre buscadora que ya encontró los huesos de su hijo, porque si tenían duda de Ceci Flores que eran huesos de su hijo, era huesos de uno de sus hijos. Así es. Pero ella, con todo y que ya encontró, le falta otro hijo, pero sigue buscando con las demás madres buscadoras. Está haciendo la función, y estoy hablando de Ceci Flores por ser el caso mediático, pero como ella hay muchas madres buscadoras, como las que he entrevistado en este espacio en Código Magenta, en donde ellas ayudan a las demás a buscar a sus hijos. Porque el Estado no lo hace. Porque el Estado no lo hace. Entonces, si teníamos alguna esperanza con una presidente, mujer, que tiene que ser empática, por el simple hecho de ser madre, no está siendo empática con las madres buscadoras. Y somos una fosa común. México hoy es una fosa común, es el principal problema de este gobierno y no se vale irnos al pasado. Sí, ellos también tendrán su culpabilidad, pero hoy por hoy los que deben cooperar con las Naciones Unidas, con los colectivos, todos quieren cooperar, señor presidente. Nadie quiere no cooperar. Es una situación de gravedad y usted no está abriendo la puerta de Palacio. Al contrario, está utilizando la mañanera para denostar a los colectivos, a Naciones Unidas y al que se venga, casi que el presidente Donald Trump va a venir a hablar de las desapariciones en México, porque es una cuestión que el narcoestado, junto con políticos que seguramente, como estamos diciendo, están coludidos. A ver, ¿por qué no se quieren meter? ¿Por qué no se quieren meter? Es desgarrador escuchar a las madres buscadoras decir que no tienen un peso partido por la mitad para seguir buscando y aún así salen todos los días y ellas son las que encuentran los huesos de sus hijos. El caso de las desapariciones es muy importante. Más de 132,000, sí. Pero el gobierno dice, ahora vamos a hacer un nuevo registro. Imagínate. Donde reconocemos poco más de 40,000 casos, porque solo en esos 40,000 hay indicios e información para poder salir a buscar. Bueno, pero como ha dicho Amnistía Internacional en las entrevistas que Edith, por ejemplo, que es la directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México, ha dicho, a ver, pero ni siquiera nos han dicho cómo lo están haciendo. O sea, cuando no hay cooperación cómo están haciendo esas cuestiones el gobierno. El gobierno lo está haciendo unilateralmente. O sea, el gobierno solo ha abierto carpetas de investigación en 3,800 casos. Y, por ejemplo, la situación del estado de Jalisco, donde el grueso de las desapariciones forzadas la realiza el Cártel Jalisco Nueva Generación, pero apoyados por las policías locales de municipios como Teuchitlán, Tala, etc. A ver, ahí están registrados en el sexenio Andrés Manuel López Obrador casi 12,000 desapariciones. Exacto.
Pero el reporte que México le entregó a la ONU dice solo hay 6,000. A ver, ahí ya recortaste por lo menos la 50%. mitad. Pero es que te acuerdas que Luisa María Y Alcalde, lo más- cuando no, ella totalmente. estaba, ella borró. Pero insisto, Borró lo literalmente. más grave de todo esto, de estos 12,000, solo hay 9 sentencias. Sí, no, 9 no. sentencias de 12,000. Esa es la magnitud estado de la fallido. crisis del Estado fallido. Totalmente. A ver, no podemos esperar algo diferente de una presidenta que se ha tapado los oídos y se ha cubierto la boca para ni escuchar ni hablar con las madres buscadoras. Exacto. Ya olvídate de darles, como decías Marcela, un peso para la pala, el pico, etcétera, para hacer una actividad que el Estado está obligada a ejercerla. Y como dice la estadística que ustedes lo están comentando, está claro que no la está haciendo. Entonces, una presidenta que no solo no escucha, menosprecia, ningunea a los organismos internacionales, hombre, estamos ya en la orilla de desaparecer el Estado mexicano, porque a la gente de clase baja la reclutas a la fuerza, te la llevas con el crimen organizado y los jóvenes terminan porque al querer salirse los desaparecen y los sepultan en una fosa común. Ah, eso no pasa con los fifís. No te preocupes, les vamos a poner la WIF. ¿De dónde sacaste este traje Hugo Boss? Te veo que traes un reloj bien bonito que no deberías con tu sueldo habértelo comprado. Pero a los suyos no, ¿verdad? Ah, no, claro, los suyos no, por Las supuesto. fiestas de Mafer y todo. Todas, a ver, vamos comenzando, presidenta. Muy sencillo. Hay suficientes elementos dentro del propio gobierno de Morena para poder dar la primera muestra de esto que la Suprema Corte, con el script enviado desde la chingada, se pueda probar que esto va en serio. Si no, solo va a venir a confirmar, como lo va a hacer, que se está instalando una Gestapo para criminalizar a todo aquel que se oponga y no esté de acuerdo con el régimen. Sea lo mismo un político que un empresario, que un intelectual, que un periodista, lo que sea. No se va a permitir eso. Antes, muchas instancias, como ya comenzó a ocurrir de manera internacional, van a venir a aplicarle un bozal al hombre de Palenque.